Té la paraula el senyor catedràtic d'Estadística i Investigació Operativa, el doctor Marco Antonio López Cerdà, per a pronunciar la lliçó inaugural del curs 2010-2011. Señor rector magnífico, honorable señor conseller de Educación, señor rector honorario, señores rectores magníficos de las Universidades de Valencia, Politécnica de Valencia, Jaume I, Miguel Hernández, Católica de Valencia, Cardenal Herrera, CEU e Internacional Valenciana, señor presidente del Consejo Social, señora secretaria general, ilustrísima señora alcaldesa de San Vicente de Raspeig, ilustrísimo señor presidente de la Diputación, autoridades académicas, dignísimas autoridades, señoras y señores. Me corresponde el inmenso honor de pronunciar la lección inaugural del curso académico 2010-2011 en mi Universidad de Alicante. Aspiro a que esta lección sea un humilde reflejo del alto prestigio científico que esta institución ha alcanzado en su todavía corta vida. Se trata, pues, de un gran reto profesional al que creo debo responder eligiendo el tema al que dediqué 40 años de mi carrera en su doble vertiente de profesor y de investigador, la investigación operativa. Cuando recurrimos a un diccionario en busca de la definición de una determinada disciplina científica, solemos encontrar una respuesta clara, concisa y sucinta que suele satisfacer nuestra curiosidad. Por ejemplo, en el Diccionario Manual de la Lengua Española Vox de la editorial Larousse, en su edición de 2007, encontramos que física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía y establece las leyes que explican los fenómenos naturales, excluyendo aquellos que modifican la estructura molecular de los cuerpos. Si realizamos una nueva búsqueda con el objeto de conocer cuál es el significado de una materia científica que se denomina investigación operativa y que forma parte de los contenidos curriculares de algunas de las antiguas licenciaturas impartidas en nuestras universidades, así como de los nuevos grados emergentes tras los acuerdos de Bolonia, experimentaremos la decepción de que dicha búsqueda es infructuosa. Con la ayuda de Google y de la web de Principia Cibernética encontraremos la siguiente definición que se atribuye a la Operational Research Society de Gran Bretaña en 1962. Investigación operativa es la disciplina que aborda, a través de la ciencia moderna, problemas complejos relativos a la dirección y gestión de grandes sistemas en los que intervienen hombres, máquinas, materiales y dinero y que surgen en la industria, los negocios, la administración y la defensa. Una definición mucho más actual que aparece en la web del Institute for Operational Research and Management Science, INFORMS, dice que la investigación operativa es la disciplina que ayuda a la toma de mejores decisiones mediante la aplicación de métodos analíticos avanzados. Con el riesgo de incurrir en una simplificación excesiva, podríamos definir la investigación operativa como la ciencia de la toma de decisiones. Desde esta acepción tan general, es difícil reconocer cuáles son los orígenes históricos de la investigación operativa, puesto que la toma de decisiones importantes arranca con Adán y Eva. Algunos afirman que la investigación operativa tuvo que ser aplicada por José cuando ayudó al faraón de los egipcios, posiblemente Apophis II, según la Enciclopedia Católica, a optimizar los escasos recursos existentes en los 7 años de vacas flacas. Dido o Elisa de Tiro en la Eneida también pudo aplicar la investigación operativa cuando el rey Iarbas le ofreció la máxima extensión de terreno que podía ser abarcada por una piel de toro. Dido decidió cortar la piel de toro en finas tiras con las que delimitó un extenso territorio sobre el que se asentó la antigua Cartago. En lo que todos los analistas coinciden es en situar el origen histórico de la investigación operativa en los años críticos de la Segunda Guerra Mundial. En 1936, el British Air Ministry estableció una estación de investigación militar en Suffolk con el objetivo de aplicar nueva tecnología al uso del radar en la intercepción de aviones de combate enemigos. Bajo la dirección del físico Patrick Blackett y en el seno de la Royal Air Force, la RAF, se creó en 1940 un grupo de estudio interdisciplinario conocido como Blackett's Circus, y que estuvo originalmente integrado por 3 psicólogos, un físico, un astrofísico, 4 matemáticos, un oficial de la Armada y un topógrafo. Su eficacia en la destrucción de los famosos submarinos alemanes de la serie U en la batalla del Atlántico, gracias a la ubicación óptima de cargas de profundidad, fue extraordinaria, siendo este grupo el precursor de grupos de investigación operativa similares creados con posterioridad en la Armada británica.
La característica de interdisciplinariedad de estos grupos es esencial a la investigación operativa desde sus mismos orígenes, y su éxito futuro va a depender en buena medida del mantenimiento de este espíritu de colaboración. Blackett, por cierto, obtuvo el Premio Nobel de Física en 1948. Dennis Koenig, en su libro de 1936, introdujo el término teoría de grafos y estableció las bases de este importante capítulo de la matemática discreta de extraordinaria influencia en el desarrollo posterior de la investigación operativa. Este tratado aparece 200 años después de que Leonhard Euler resolviese el problema de los 7 puentes de Königsberg, la antigua ciudad rusa de Kaliningrado, que durante el siglo XVIII formó parte de la Prusia Oriental. Esta ciudad está atravesada por el río Pregolia, el cual se bifurca para rodear con sus brazos la isla Neuhof, dividiendo el terreno en 4 regiones distintas unidas mediante 7 puentes. Como pueden imaginar, el problema consistía en encontrar un recorrido que pasase solo una vez por cada uno de los puentes y regresase al punto de partida. La respuesta de Euler al problema de los 7 puentes de Königsberg es negativa, es decir, probó que no existe una ruta con estas características. En su honor se estableció posteriormente la noción de circuito euleriano, que es aquel camino en un grafo capaz de recorrer todas las aristas una única vez, regresando finalmente al vértice de partida. En aquel momento, Euler no era consciente de que estaba tratando con un tipo distinto de geometría en el que la distancia, la operación de medir, no eran relevantes y de que estaba estableciendo pues las bases de una disciplina fundamental en matemáticas, la topología. Sin duda, la programación matemática debe ser considerada el núcleo de la investigación operativa y es por ello que recibirá mayor atención en el resto de esta lección inaugural. El término fue utilizado por primera vez en 1959 con ocasión del RAND Symposium que tuvo lugar en Santa Mónica, California, para referirse a la disciplina matemática que tiene por objeto la resolución de problemas de optimización. Aunque hoy en día optimización y programación matemática se consideran sinónimos, en los años 50 del siglo pasado se apostó decididamente por el segundo de ellos, poniendo un mayor énfasis en la naturaleza económica de los problemas abordados y relegando a un segundo plano la fundamentación matemática de la disciplina. Es así como se acuñaron sucesivamente los términos de programación lineal por Josh Danzig en 1947, programación no lineal por Kuhn y Tucker en 1951, programación dinámica por Richard Bellman, programación entera por Ralph Gomori en 1958, etc. La optimización está presente en cualquier actividad planificada del ser humano. Las compañías aéreas planifican sus vuelos y la rotación de sus tripulaciones con el afán de minimizar los costes, o lo que es equivalente, de maximizar sus beneficios. Los inversores orientan sus decisiones de forma que se minimicen los riesgos a la vez que se garanticen niveles de rentabilidad satisfactorios. En general, las industrias aspiran a una eficiencia máxima a la hora de diseñar sus productos y de organizar sus propios procesos productivos. Por su parte, la naturaleza también optimiza y los sistemas físicos evolucionan hacia un estado de mínima energía. Las moléculas en un sistema químico aislado reaccionan entre ellas hasta que la energía potencial de sus electrones alcanza su mínimo valor. Los rayos de luz siguen aquellas trayectorias que minimizan la duración de su viaje. Se repite pues la palabra mínima, mínima, máxima, óptimo, etc. Puede afirmarse que los verdaderos prolegómenos de la programación matemática se corresponden con las decisivas aportaciones de los matemáticos de los siglos XVII y XVIII. Destaquemos aquí Isaac Newton con sus descubrimientos fundamentales alrededor del año 1665, como lo fueron su método para calcular de forma aproximada las raíces de una ecuación y las condiciones necesarias para la existencia de un extremo, máximo o mínimo de una función. El matemático francés de origen italiano Joseph Louis de Lagrange, en su celebrado libro Mécanique analytique, primera edición en París en 1811, introdujo su método conocido como regla de los multiplicadores de Lagrange para encontrar los extremos de una función cuyas variables están sujetas a restricciones en forma de igualdad, aunque su procedimiento es descrito como una herramienta para determinar los estados de equilibrio en un sistema dinámico. Fue en el año 1951 cuando la llamada programación matemática no lineal, disciplina que se ocupa del problema de minimizar una función objetivo no lineal, cuyas variables están sometidas a restricciones también no lineales en forma de desigualdad, cobra carta de naturaleza con el artículo seminal fundamental titulado Non-Linear Programming, publicado por Harold Kuhn y Albert Tucker. Dedicaré los siguientes minutos de esta exposición a presentar brevemente algunos de los problemas clásicos de la programación matemática, problemas que desde sus orígenes han inspirado líneas de investigación activas hasta nuestros días.
En 1937, Merrill Flatt mantuvo una conversación con Albert Tucker sobre un problema de gran interés, tanto desde el punto de vista matemático como por sus evidentes aplicaciones, el problema del agente viajero. A partir de dicha conversación, Flatt estudió en profundidad dicho problema, lo popularizó con dicho nombre en inglés, es decir, Traveling Salesman Problem, TSP abreviadamente, y contribuyó a que fuese considerado durante muchos años el paradigma de la optimización combinatoria. A finales de los años 40, la importante Rand Corporation, tras la intervención del propio Flatt, vio en este problema un reto intelectual merecedor del interés científico de la corporación. Un inciso. El proyecto RAND, Research and Development, fue lanzado por el Gobierno de los Estados Unidos en 1945 con el fin de explotar la experiencia y los conocimientos adquiridos por aquellos científicos que habían participado en la planificación de operaciones militares durante la Segunda Gran Guerra y aplicarla a la resolución de problemas de gran complejidad surgidos en la posguerra, pero en el ámbito civil. Todo un ejemplo de cómo recurrir al asesoramiento científico en la toma de decisiones gubernamentales. Si bien el proyecto RAND recibió algunas críticas por su excesivo sesgo hacia las cuestiones de naturaleza militar, motivadas quizás por el preocupante escenario en ciernes de la Guerra Fría. El problema del Traveling Salesman Problem es extraordinariamente sencillo en su formulación. Dadas n ciudades de un territorio, el objetivo es encontrar una ruta que, comenzando y terminando en una ciudad concreta, pase una sola vez por cada una de las ciudades. Esto es el fundamento de los problemas de reparto que se presentan diariamente a muchísimas empresas. Lo que se llama circuito camintoniano, minimizando, y esto no se puede perder de vista, es el objetivo fundamental, minimizando la distancia total recorrida por el viajante. La respuesta al problema es conocida, es decir, se conoce la forma de resolverlo, pero solo en teoría, ya que en la práctica la solución no es aplicable debido al tiempo que computacionalmente se precisa para obtener el resultado. La solución de este problema consistiría en evaluar todas las posibles rutas y quedarse con aquella en que la distancia recorrida es menor. El problema reside en que el número de estas combinaciones es n factorial, y este número es impracticable incluso con los medios computacionales actualmente a nuestro alcance. Por ejemplo, si un ordenador fuese capaz de calcular la longitud de cada ruta en un microsegundo, tardaría algo más de 3 segundos, es decir, un tiempo insignificante, en resolver el problema para 10 ciudades. Algo más de medio minuto, también un tiempo razonable y aceptable, en resolver el problema para 11 ciudades. Pero fíjense, más de 77 años para resolver el problema para solo 20 ciudades. Otro problema de investigación operativa surgido con anterioridad al nacimiento de la programación lineal es el problema de la dieta. En 1945, el economista George Stigler planteó el siguiente problema. Considérese un hombre moderadamente activo, por ejemplo, un profesor universitario de 40 años de edad, y una lista de 77 alimentos que pueden entrar a formar parte de su dieta diaria. La pregunta es, ¿qué cantidad de cada uno de estos alimentos debe incorporar a su dieta para que la ingesta de 9 nutrientes básicos no sea inferior a las cantidades mínimas recomendadas por las autoridades sanitarias, a la vez que el coste total de los alimentos consumidos o el coste de la dieta sea mínimo? Stigler formuló este problema de optimización en términos de un conjunto de 9 por 77 desigualdades lineales simultáneas y de forma heurística, aproximada pero sagaz, determinó una solución no óptima, pero cuyo coste era $39,93 al año. Estamos hablando de precios del año 1939. Con posterioridad, en 1947, Josh Danzig formuló el problema de la dieta como un problema de programación lineal de gran dimensión, utilizando el método simples y con un coste computacional considerable, 20 personas días usando calculadoras de mesas. Obtuvo la solución óptima y consiguió ahorrar la exigua cantidad de 24 céntimos por año céntimos de dólar con respecto a la solución aproximada encontrada por Stigler. La inteligencia y habilidad demostradas por Stigler en esta y otras ocasiones le hicieron digno merecedor del Premio Nobel de Economía, que obtuvo finalmente en 1982 por sus estudios sobre la estructura industrial, el funcionamiento de los mercados y las causas y efectos de la regulación pública. Un problema de programación lineal es aquel en el que se trata de maximizar o minimizar una función objetivo lineal de varias variables que están sometidas a restricciones expresables en forma de desigualdades y o igualdades lineales. El primero en dar esta formulación fue Josh B. Danzig, y muy pronto se evidenció el hecho extraordinario de que miles de problemas de decisión que surgen en los negocios, en la industria, en la administración, en la actividad militar, son de esta naturaleza, o pueden ser aproximados por problemas de este tipo. Por su parte, Danzig manifestó en 1963 que el modelo interindustrial de Vasily Leontiev, Premio Nobel de Economía en 1973, constituyó un factor de motivación y de inspiración especial en su concepción del modelo general de programación lineal.
Personalmente tuve el privilegio y el gozo intelectual de estudiar en los comienzos de mi carrera profesional la teoría del equilibrio en economías lineales y el análisis interindustrial en el libro Introductions to Sets and Mappings in Modern Economics, de Jukukanen y Kaido. Desde entonces no puedo evitar el experimentar una cierta sensación de perplejidad ante la opinión, afortunadamente minoritaria, de que se puede ser un buen economista sin saber matemáticas. Aunque hubo algunos intentos previos de formular el modelo en términos matemáticos, en su mayoría debidos al prestigioso matemático ruso Leonid Kantorovich, en el entorno de 1939, lo cierto es que Danzig puede ser considerado el verdadero padre de la programación lineal, en tanto que, aparte de la formulación precisa del problema, inventó el método simplex para su resolución exacta. Y con él revolucionó el mundo de la toma de decisiones en la segunda mitad del siglo XX. En 1975, Kantorovich y Koopmans fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía por su contribución a la teoría de la asignación óptima de recursos, lo que decepcionó a muchos investigadores que consideraron superiores los méritos de Danzig. El propio Koopmans consideró la concesión injusta en dicho sentido y propuso a Kantorovich renunciar al premio. La renuncia de Kantorovich era una decisión harto difícil para él, en la medida en que su trabajo científico no era debidamente reconocida en la antigua Unión Soviética, en donde la utilización de métodos matemáticos en economía y la optimización de beneficios se consideraban actitudes claramente antimarxistas. Por su parte, Koopmans donó, a modo de compensación, $40.000 al International Institute for Applied Systems Analysis, el famoso IASA, en Glassenburg, Austria, centro de investigación en el que los tres científicos compartieron estancias de investigación a lo largo de los años. El método simple se sigue enseñando en las facultades de matemáticas, de economía, en las escuelas de ingeniería, de negocios, etcétera, de todas las universidades del mundo, a pesar de que otros métodos de resolución han surgido con posterioridad con el propósito de mejorar su eficiencia computacional. Este es el caso de los conocidos métodos de puntos interiores. El método simplex fue seleccionado como uno de los 10 algoritmos más decisivos del siglo XX. Una anécdota ilustrativa de la importancia de la programación lineal es la siguiente. En 1958, Joel Franklin colaboró en la realización de una encuesta dirigida por el Caltech Computing Center sobre los usos industriales de grandes ordenadores. La compañía visitada en aquella ocasión era la Mobil Oil Corporation, en donde el vicepresidente de la compañía en persona recibió a Franklin en su lujosísimo despacho. Con sorpresa, Franklin reconoció en él a un compañero suyo del Courant Institute de Nueva York, con el que había compartido incómodos despachos, no excesivamente limpios y sin aire acondicionado. La compañía había adquirido recientemente un gran ordenador que había costado millones de dólares y a la pregunta de cuál era la rentabilidad que esperaban obtener de dicha inversión, el antiguo colega de Franklin, supuestamente predestinado como él a una vida no demasiado holgada, contestó: no hay problema, este equipo ya ha sido financiado con los beneficios que la compañía generó a través de su uso en 2 semanas. Franklin preguntó ¿de qué manera? Y la respuesta fue concisa, resolviendo principalmente problemas de programación lineal. La investigación operativa en España. Hoy en día existen grupos de investigación dedicados a la investigación operativa, principalmente a la programación matemática, en muchas universidades españolas. Algunos de estos grupos desarrollan una investigación de carácter teórico, mientras que otros muestran un mayor interés en las aplicaciones o en cuestiones algorítmicas y metodológicas. Un indicio común del alto nivel de tales grupos es su activa presencia en foros internacionales, como los grupos de trabajo de Euro, Association of European Operational Research Societies, su participación activa en la organización de eventos científicos, las numerosas publicaciones en las revistas de mayor impacto a nivel mundial y su participación destacada en proyectos de I+D+I, en colaboración con empresas e instituciones. Recientemente, el joven matemático español Francisco Santos Leal, catedrático de la Universidad de Cantabria, ha refutado la conjetura de Hitch formulada en 1957, al describir la construcción de un poliedro de dimensión d igual a 38 con el número de facetas n igual a 76 y diámetro delta igual a 39. La conjetura de Hitch establece que delta debe ser menor o igual que n menos d y es evidente que no se cumple en este politopo construido por el profesor Santos. Este descubrimiento de extraordinaria repercusión en combinatoria poliédrica, optimización y muchos otros capítulos de las matemáticas ha causado una inmensa satisfacción entre los miembros de la comunidad matemática española por su repercusión internacional. Reflexiones finales. Al igual que en el estudio de Euler sobre el problema de los 7 puentes de Königsberg, en multitud de ocasiones las matemáticas preceden a la tecnología y se anticipan a ella. Ello nos lleva a plantearnos la siguiente cuestión. ¿Debe toda investigación en matemáticas estar motivada por un problema real o debe el investigador sentirse libre a la hora de crear matemáticas y pensar que las aplicaciones ya llegarán después con el tiempo?
Personalmente nos alineamos con la segunda actitud y nos satisface ver refrendada nuestra opinión en la siguiente revelación del prestigioso matemático economista Joel Franklin, del que hablé antes, profesor de matemática aplicada en el California Institute of Technology, en el Caltech. Describe textualmente el profesor Franklin: en cierta ocasión, el profesor Bonenblust le dijo a él algo acerca de la investigación. Había supervisado con éxito muchos proyectos de tesis doctorales y también algunos pocos que fracasaron. Esto fue lo que dijo Bonenblust. Los proyectos fracasados comenzaron con algún viejo problema famoso, como por ejemplo probar la hipótesis de Riemann, y su pretensión fue buscar un método para resolverlo. Por el contrario, los proyectos que tuvieron éxito empezaron con algún método nuevo, alguna idea nueva, y acto seguido buscaron un problema o una aplicación para su proyección posterior. Desde el punto de vista educativo, me atrevería a sugerir a los responsables académicos, con toda la fuerza de mi absoluta convicción, que considerasen la posibilidad de que en los contenidos curriculares de la enseñanza secundaria se incluyese alguna introducción a la investigación operativa, como la teoría de grafos, la programación lineal, la teoría de juegos, de estrategia, etc. Son temas motivadores, de considerable sencillez matemática, de gran valor formativo y que permitirían desarrollar la conciencia entre nuestros estudiantes de que las matemáticas son importantes y útiles, en cuanto que permiten resolver problemas reales a los que la sociedad se enfrenta cada día. Me cabe el honor de pertenecer al grupo de optimización del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Alicante. Este es un grupo de investigación activo de gran proyección internacional. En los últimos 5 años, sus miembros han publicado más de 50 trabajos de investigación en las revistas internacionales de mayor impacto, trabajos que han sido profusamente citados, se han generado un buen número de tesis doctorales en el seno del grupo, se han organizado cerca de 10 conferencias internacionales y se han propuesto con éxito la nominación como doctores honoris causa por la Universidad de Alicante de los profesores Tyrell Rockefeller en el año 2000 y Boris Mordukovich en el año 2009. Estos son buenos indicadores de la calidad de los estudios de investigación operativa en la Universidad de Alicante y de su positiva influencia en la sociedad a la que la universidad sirve. Muchas gracias por su atención.